Capítulo 4. Durante días anduvimos los 6 por un caminito que tendría unos 30 centímetros de ancho, con muros de densos arbustos a ambos lados. Junior caminaba delante de mí sin balancear las manos, como solía hacer al cruzar el jardín para ir a la escuela. Quería saber en qué pensaba, pero todos estaban tan callados que no sabía cómo romper el silencio. Pensé en dónde estaría mi familia, si volvería a verlos, y deseé que estuvieran a salvo y no demasiado afligidos por Junior y por mí. Me llenaron los ojos de lágrimas, pero tenía demasiada hambre para llorar. Dormimos en pueblos abandonados, donde nos acostábamos en el suelo con la esperanza de encontrar al día siguiente algo más para comer que yuca cruda. Habíamos pasado por un pueblo que tenía bananeros, naranjos y cocoteros. Kalilu, que sabía trepar mejor que ninguno, subió e hizo caer toda la fruta que pudo. Las bananas estaban verdes, así que las servimos añadiendo leña a un fuego que todavía ardía en una de las cocinas al aire libre. Alguien debía de haber abandonado el pueblo al vernos llegar, porque el fuego era reciente. Las bananas no tenían buen sabor porque no había ni sal ni ningún otro ingrediente, pero las devoramos por tener algo en el estómago. Después cocinamos naranjas y cocos. No encontramos nada más sustancial. Cada día estábamos más hambrientos, hasta el punto que nos dolía el estómago y a veces se nos nublaba la vista. No teníamos más remedio que colarnos en Matrullón junto con otros grupos que habíamos encontrado por el camino y coger un poco de dinero que habíamos dejado allí para comprar comida. Al cruzar la ciudad silenciosa y casi desierta, que ahora nos parecía desconocida, vimos casos con comida podrida abandonados. Cadáveres, muebles, ropa y toda clase de enseres tirados por todas partes. En un porche había un anciano sentado en una silla como si durmiera. Tenía un agujero de bala en la frente, y bajo el pórtico yacían los cadáveres de 2 hombres cuyos genitales, extremidades y manos habían sido cortados con un machete que quedaba en el suelo junto al montón de sus partes. Vomité e inmediatamente me sentí enfebrecido, pero teníamos que seguir. Corrimos de puntillas lo más rápida y cautelosamente que pudimos, evitando las calles principales. Nos apoyamos en las paredes de una casa e inspeccionamos las cajuelas de grava hasta pasar a la otra. Cuando hubimos cruzado la calle, oímos pasos. No había un sitio cercano donde ocultarse, de modo que tuvimos que subir corriendo a un porche y escondernos detrás de los ladrillos de cemento. Fisgamos a través de los agujeros y vimos a 2 rebeldes con vaqueros holgados, chancletas y camisetas blancas. Llevaban bandas rojas en torno a la cabeza y las armas colgadas a la espalda. Escoltaban a un grupo de chicas que cargaban casos, sacos de arroz, morteros y manos de mortero. Los observamos hasta que desaparecieron y volvimos a movernos. Finalmente llegamos a la casa de Kalilu. Todas las puertas estaban rotas y el interior patas arriba. La casa, como toda la ciudad, había sido saqueada. Había un agujero de bala en el marco y cristales rotos de cerveza Star, una marca corriente en el país, y paquetes vacíos de tabaco en el suelo del porche. No había nada útil dentro. La única comida que quedaba eran sacos de arroz demasiado pesados para cargar con ellos porque los retrasarían. Pero, por suerte, el dinero seguía donde lo había dejado, en una bolsita de plástico debajo de una de las patas de la cama. Me la metí en la deportiva y nos dirigimos otra vez al pantano. Los 6 siquienes que habían entrado en la ciudad con nosotros nos reunimos al extremo del pantano tal como habíamos quedado
y empezamos a cruzar el claro de 3 en 3. Yo estaba en el segundo turno con Taloy y otro. Empezamos a arrastrarnos a través del claro en cuanto el primer grupo que había llegado al otro lado nos dio la señal. Cuando estábamos a mitad, nos indicaron que nos detuviéramos, y en cuanto nos pegamos al suelo, que siguiéramos arrastrándonos. Habían cadáveres por todas partes, y las moscas se estaban dando un festín con la sangre coagulada. Cuando llegamos al otro lado, vimos que había rebeldes montado guardia en una torrecilla de muelle desde donde se divisaba el claro. El siguiente turno lo formaban Junior y 2 más. Cuando empezaron a cruzar, algo cayó del bolsillo de uno de ellos sobre una sartén de aluminio abandonado en el claro. El ruido fue lo bastante fuerte para llamar la atención de los guardias rebeldes y apuntaron sus armas hacia la procedencia del sonido. El corazón me latía dolorosamente viendo a mi hermano echado en el claro, fingiendo ser un cadáver. Se oyeron tiros en la ciudad. Eso distrajo a los rebeldes y los hizo mirar hacia el otro lado. Junior y los otros 2 llegaron a nuestro lado. Mi hermano tenía la cara llena de polvo y residuos de barro entre los dientes. Respiraba penosamente y apretaba los puños. Un chico del último turno fue demasiado lento cruzando el claro, porque arrastraba un saco enorme de cosas que había recogido. Por culpa de eso, los rebeldes que estaban de guardia en la torre lo vieron y abrieron fuego. Algunos de los rebeldes que había al pie de la torre empezaron a correr y a disparar hacia nosotros. Susurramos al chico: «¡Vienen los rebeldes! Venga, suelta el saco y apresúrate». Pero él no nos escuchó. El saco le resbaló del hombro después de cruzar el claro, y mientras corríamos vi que le hacía caer por haber quedado atrapado entre unas raíces. Corrimos todo lo que pudimos hasta que perdimos de vista a los rebeldes. El sol se había puesto y caminamos en silencio hacia el gran resplandor rojizo y el cielo quieto que aguardaba la oscuridad. El chico que había alertado a los rebeldes no llegó al primer pueblo habitado por donde pasamos. Esa noche nos sentimos temporalmente felices de tener un poco de dinero y esperábamos comprar algo de arroz cocido con yuca o patata para cenar. Chocamos las manos unos con otros conforme nos acercábamos al mercado, y los estómagos protestaron ante el olor de aceite de palma que surgía de las cocinas al aire libre. Pero cuando llegamos a los puestos de comida, nos llevamos el chasco de ver que los antes vendían yuca, sopa de ocra y hojas de patata hechos con pescado seco y aceite de palma y con arroz, habían dejado de hacerlo. Algunos se guardaban la comida por si la situación empeoraba, y otros sencillamente no querían vender nada más por razones desconocidas. Después de todos los problemas y los riesgos que habíamos corrido para conseguir el dinero, resultaba inútil. No tendríamos tanta hambre de habernos quedado en el pueblo en lugar de caminar tantos kilómetros de ida y vuelta a Matrullón. Quería culpar a alguien por aquello, pero no había nadie a quien culpar. Habíamos tomado una decisión lógica y había salido así. Era un aspecto típico de un país en guerra. Las cosas cambiaban rápidamente en cuestión de segundos y nadie controlaba nada. Teníamos que aprenderlo y aplicar tácticas de supervivencia. Era de lo que se trataba. Estábamos tan hambrientos que robamos comida a la gente que dormía. Era la única forma de sobrevivir a la noche.